Martín. Por curiosidad, ¿sí? La elección del representante que se incluye dentro de la representación española en el Consejo de las Comunidades Autónomas, ¿cómo se elige a ese representante? ¿Por el asunto en cuestión? Por ejemplo, si van a tratar del plátano, va el de Canarias. Si van a tratar del tabaco, va el de Extremadura. Sí, si hay vamos algún... a ver. Sí. Sí. Normalmente cuando hay un asunto muy específico, prima lo que es, en este caso el plátano de Canarias, casi se podría plantear como una relación bilateral entre el Estado y esa comunidad autónoma, porque prácticamente en el resto del país, que yo sepa, no se cultiva el plátano. Normalmente hay normalmente se establece por una rotación. Las comunidades autónomas van rotando en lo que son temas generales y luego cuando hay algún tema particular, pues normalmente se cede. Por ejemplo, no solamente en el Consejo de Ministros, sino en varias cuestiones. Hay una participación, por ejemplo, en Extremadura, hay un tema que nos ha interesado durante el 2013 mucho porque estaba de plena actualidad en la legislación comunitaria, que es el tema del tabaco. Nosotros tenemos una parte de la región, toda la zona de Talayuela, de La Vera y tal, donde sabéis que se produce pues, la mayor parte del tabaco nacional. Bien, entonces para nosotros supone el sustento de 16.000 personas, etcétera. Entonces, esto se ataca desde acción exterior por tierra, mar y aire. Es decir, nosotros planteamos la cuestión en el proceso legislativo, entonces lo hacemos a través del Consejo de Ministros. Normalmente en el Consejo de Ministros en ese tema estaba Galicia y nos cedió porque el tabaco se trató no en agricultura, se trató en sanidad, que esa es una de las batallas perdidas, porque defenderlo en agricultura tiene un sentido, defenderlo en sanidad es muchísimo más complicado, ¿no? Se planteó, la Comunidad de Galicia tenía la delegación del resto de las comunidades autónomas en la comisión, en el Consejo de Ministros de Salud, pero en el aspecto concreto del tabaco nos lo cedió. Dijo, yo esto no lo voy a defender, tú tienes intereses en este tema, entonces tú lo defiendes. Y entonces nos cedió y entonces participamos en los grupos del trabajo del Consejo, la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lógicamente en la delegación no, en la delegación seguía yendo la consejera de Salud de Galicia, pero llevaba las posiciones nuestras. En el Comité de las Regiones pues, se hizo una defensa, incluso se le dio la posibilidad al presidente de que realizara el dictamen del Consejo, del Comité de las Regiones, y se renunció a elaborar el dictamen porque la posición, el proyecto de dictamen que se planteó en comisión era muy contestado. ¿Por qué? Pues porque hay un gran rechazo a dar facilidades al tabaco y por ende, más que nada al tema de los fumadores y por ende al cultivo de tabaco, que es en lo que repercute. Y en comitología, Cataluña nos cedió en la negociación del nuevo periodo de comités, de participación en comités. Los comités son unos órganos que se forman para vigilar a la Comisión Europea en el desarrollo y ejecución de lo mandado y de lo acordado en el Consejo. Bien, pues ahí también Cataluña nos cedió el del tabaco y nosotros a ellos le dimos uno de aguas residuales, que ellos tenían un problema bastante importante en el delta del Ebro. Es decir, por eso he dicho que cuando hay una relación, cuando salimos al exterior, siempre hay que ir con muchísima educación, con muchísima tranquilidad y fundamentadas nuestras posiciones, porque normalmente siempre por ahí no se está acostumbrado a imponer, se está acostumbrado a negociar. Y eso es una característica que yo creo positiva, que nos enseña el trato en la Unión Europea
y por eso a veces también las leyes son tan absurdas, porque a lo mejor un señor liberal plantea una ley o un señor socialista hace un primer borrador, eso pasa a una comisión donde hay de diferentes países con intereses contrapuestos, luego pasa al Parlamento donde hay distintos grupos ideológicos y al final se saca el monstruo de Frankenstein, pero es una solución consensuada y que aporta muchas veces matices que una regulación en un solo sentido no tendría. Os quiero anunciar una cosa. Hay unas oposiciones abiertas a la Unión Europea. Termina el plazo el día 15 de abril. El año pasado ya con la Universidad de Extremadura, con el Vicerrectorado de Acción Exterior en Badajoz, hicimos unas jornadas que se retransmitieron aquí vía telemática sobre la participación en oposiciones de la Unión Europea. Entendemos que es una salida, aquí sí se puede hablar de una salida al extranjero en condiciones, una salida muy interesante para los estudiantes y los recién licenciados de Extremadura. Entendemos para su formación profesional, en primer lugar, y también desde el punto de vista de la región es muy importante que haya funcionarios españoles y extremeños en las instituciones comunitarias, porque es otra manera de acercarnos, de estar en la Unión Europea y de beneficiarnos, entre comillas, de ser positivo para los intereses regionales. En la Unión Europea muchísimas veces tenemos que tratar con funcionarios de otros países que lo mismo no tienen el mismo conocimiento del idioma o incluso de los intereses. No son tan complicadas. Fundamentalmente no se trata de empollarse un temario, sino de realizar diversas pruebas sobre actitudes de trabajar en equipo, actitudes de tener un conocimiento amplio y, evidentemente, luego hay una prueba de idiomas, pero, por ejemplo, nosotros trajimos aquí a la Universidad de Badajoz una de las conferenciantes, se acababa de sacar la oposición y ella había empezado a estudiar inglés, ya tenía 39 años y había empezado a estudiar inglés a los 36 años. Es decir, no tengáis miedo a los idiomas ni veáis muy lejano el tema de participación en una institución comunitaria. No es más complicado que participar con 50.000 competidores en una oposición de auxiliar administrativo a la Junta de Extremadura. Yo es una invitación que os hago y os digo que hay un plazo abierto para inscribirse hasta el 15 de abril. La última, ¿vale? Sí, sí. Buenas. Al ser una competencia exclusiva del Estado en las relaciones internacionales. ¿Perdona? Que al ser una competencia exclusiva del Estado en las relaciones internacionales, ¿cómo incide concretamente esa competencia estatal en las relaciones, acuerdos y convenios de la Junta de Extremadura con otros países? Y puntualizando más concretamente, en el Tajo Internacional. Es decir, el convenio del Tajo Internacional tenemos que tener en cuenta que es una competencia estatal a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo. ¿Cómo incide en estos acuerdos esa competencia que tiene el Estado o en otros posibles? Porque veo que sí, tenemos relaciones, pero están muy acotadas por la competencia estatal. Bien, vamos a ver. La competencia estatal de los tratados, aquí tengo profesores que me pueden corregir si me equivoco. La competencia estatal para firmar tratados es prácticamente universal. Es decir, por ejemplo, los estados alemanes, los Länder alemanes, incluso tienen un pequeño reconocimiento a su posibilidad de celebrar tratados, pero en el año, creo recordar, en el año 64 hubo un acuerdo con el entonces canciller Helmut Schmidt por el cual los estados alemanes se iban a abstener, los Länder alemanes, que tienen consideración de Estado, se iban a abstener de realizar tratados internacionales. Es decir,
la responsabilidad internacional en el orden internacional es de los Estados, no es de los Estados federados ni de las regiones, y por lo tanto es el núcleo duro de lo que se puede considerar un Estado. No en vano, estamos viendo ahora mismo en el proceso que hay en Cataluña, una de las reivindicaciones es poder ellos firmar sus tratados, pero ya como un Estado, no como una comunidad autónoma de tal. Y otra cuestión es la articulación de la gestión del Parque Tajo Internacional. El Tajo Internacional, como sabéis, tiene 40 kilómetros de frontera en ese tramo del Tajo, y entonces se acogió al Convenio de Madrid, siguió la técnica marcada por el Convenio de Madrid. Es decir, para que se pueda realizar una cooperación territorial entre un ente regional y otro ente que no sea el Estado del país vecino, de otro país vecino, hace falta un tratado internacional que le dé cobertura. Ese tratado internacional que le da cobertura es el firmado por el Reino de España y la República Portuguesa. Y luego, dentro de ese tratado internacional, en el cual participamos en su elaboración, se participó en su elaboración, yo en concreto en mi departamento hicimos correcciones a determinadas propuestas de la Dirección General de Medio Ambiente, etcétera, y el Estado la aceptó. Se establece que luego va a ser desarrollado mediante un convenio entre las dos entidades territoriales, la regional y, en el caso portugués, el Instituto, un organismo autónomo o similar de Portugal. Se va a establecer un convenio para la aplicación de ese tratado, ¿de acuerdo? Eso que en pura teoría tendría su eficacia, porque se la está dando su eficacia en España y en Portugal el propio tratado, que son normas de aplicación directa. Ahora, con la Ley de Acción y Servicio Exterior, se mete en una categoría de convenio que puedan firmar no solo las regiones, sino las entidades locales también, en el cual tendrá que desarrollarse, y ese será un convenio que llamamos normativo. ¿Por qué normativo? Porque se va a establecer un sistema no solamente de regulación, sino también de responsabilidad por incumplimiento de esa obligación. Es exactamente igual que en los convenios de cooperación transfronteriza. Puede haber convenios no normativos que simplemente establecen una relación y unas propuestas fundamentalmente de programación, y otra es cuando ya un convenio de cooperación transfronteriza se realiza para la creación de un organismo con personalidad jurídica. Entonces, cuando ya se crea un organismo con personalidad jurídica, hay que poner la responsabilidad financiera, cómo se financia, cómo se organiza, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. Pues las preguntas han sido dos, pero han sido muy extensas, con lo cual del cuarto de hora 10 minutos nos quedan. A la menos cuarto seguimos. Lo siento haberos quitado. Ya, porque es que